Hola, soy Paola Cardoso, yo vengo de la ciudad de San Lorenzo. Yo terminé el colegio en el Colegio Técnico Nacional, tuve un bachiller en química industrial, pero más adelante cambié de rumbo y entré a la universidad para estudiar fonoaudiología en la Universidad Autónoma del Paraguay, pero que también algunos le conocen como Pierre Fauchard. Em, Desde que yo empecé la universidad, es como que inconscientemente empecé a trabajar en un perfil, que es lo que me llevó a estar donde estoy ahora. Y digo esto porque yo a partir del segundo semestre de mi primer año empecé a trabajar como maestra integradora en un colegio con un niño que tiene síndrome de Down. Y a partir de ahí nunca salí del área de educación. Al mismo tiempo me metí también o participé, mejor dicho, en voluntariados referentes a promover lo que es concientización sobre el TDAH, el autismo. Em, También estuve en algunos grupos de trabajo del Thomas Edison American Corner. Hasta incluso después trabajé un tiempo en una guardería, toda la parte que yo estudiaba en la universidad por la mañana y me dedicaba por la tarde a trabajar. Em, y en mi último año de facultad volví a trabajar como maestra integradora. em, Hasta que después terminé la universidad, me recibí de fonoaudiólogo y una vez que yo termino mi último año de universidad, yo, siendo honesta, es como que no sabía si me enfocaba netamente en fonoaudiología o continuaba en ese camino de educación que era lo más familiar y a la vez que me gustaba bastante. Además, me di cuenta que creé como un lazo particular con los niños que tienen dificultades en el aprendizaje. Entonces es como que me tomé ese un año en descubrir hacia dónde iba a enfocar, pero a la par yo ya tenía bien decidido que lo que yo quería era hacer un posgrado en el exterior. Entonces, el año después de terminar la universidad, yo empecé a trabajar en un colegio bilingüe, ya no como profe integradora, sino como asistente, lo que me permitía por las tardes enfocarme netamente a lo que era buscar la mejor beca de la universidad, trabajar ya en el perfil y por sobre todo prepararme para el examen estandarizado, que es importante entender la estructura y las técnicas que te ayudan a poder tener el puntaje que necesitas para que te admitan o en la beca o en la universidad. Em, yo primeramente barajé ir a Australia. Por cosas de la vida, al final no apliqué en ese primer año. También consideré Erasmus, consideré Becal y sinceramente yo nunca quise considerar Fulbright, pero ya como me tomé un año y yo me estaba dando cuenta que yo estaba procrastinando más que nada por miedo, la primera beca que se habilitaba en el año siguiente, que fue en el 2024, sí, en el 2024 era la de Fulbright, a la que yo podía aplicar. Entonces era como que algo que necesitaba hacer más que nada para cumplir mi palabra conmigo misma fue aplicar a la primera beca que se abría en ese año. Y era Fulbright, entonces yo ya venía trabajando con la Teacher Azu en algunos essays o cómo tener documentos básicos de mi perfil y también con el TOEFL. Pero también algo que me ayudó a elegir y animarme un chiqui más con Fulbright es que es el año anterior, el año que yo apliqué, se iban a abrir unos talleres de mentoría gratuitos. Entonces yo apliqué también a ese taller de mentoría gratuitos, tuvimos unos cuantos workshops virtuales y presenciales y, y quedé. Luego de que fueron como 2 a 3 meses en donde vos tenés que llenar todo el formulario que te pide el comité de Fulbright, ellos trabajan a mí me tocó trabajar con IAI, porque en promociones anteriores ellos trabajaban con otra agencia, si no me equivoco se llamaba Las Pau. Entonces tenía como que llenar un formulario online, a la par que tenía que
crear mi CV en inglés, tenía que rellenar unos cuantos, crear unos essays. em, Había un essay que era el Country Specific, que en el cual no recuerdo exactamente cuál era la pregunta, pero estaba relacionado con resiliencia y en cómo vos te identificás con esa palabra y cuáles fueron las cosas en tu vida que demuestran que vos sos una persona con esa característica. Tu SOP, que es el Statement of Purpose, en el cual es como contar un poco de lo que es tu CV, pero a la vez como dar también una idea de qué es lo que vos estás haciendo y qué es lo que querés hacer y de por qué elegís la beca que elegís y por qué te vas al país que te vas. Es como que para darle un poco más de sentido a lo que vos estás pidiendo, porque al final estás pidiendo una ayuda financiera. Y si no me equivoco, falta un essay más que es algo sobre el writing sample. Yo recuerdo que como yo estoy aplicando un máster, en mi caso no tuvo que ser muy específico. De hecho, pude usar una investigación que usé para mi tesis. Em, entonces, en mi caso particular, porque era máster y no me exigían que sea algo como muy trabajado, pero sé que para las personas que aplican para el PhD, ellos tienen que hacer un muy buen essay en ese punto. Em, bueno, yo recuerdo que yo usé todos los días disponibles para completar mi perfil en la plataforma, yo usé. Em, Algo también muy importante que a mí me generó mucha ansiedad es el contactar con profesores o con personas que te conocieron, porque necesitas 3 cartas de recomendación. Y la verdad que es como un poquito tedioso ese proceso porque vos le tenés que molestar, porque al final es como una molestia, porque tenés que pedirle los datos a una persona para decirle voy a subir esto a una plataforma. Ellos te van a mandar un mail a vos y vos vas a entrar al link de ese mail y ahí vas a cargar la carta que yo necesito en la cual yo necesito que vos cuentes cómo yo soy, lo que yo hice contigo, el trabajo, las características que vos viste en mí. Y yo recomendaría que busquen a alguien con quien ya tenés mucha cercanía. Siempre va a haber un profesor o alguien que en alguna actividad extracurricular de la universidad trabajaste muy de cerca. Entonces es como que podés ir a pedir esta ayuda y a la vez como que no se siente como un favor, sino que hasta incluso pueden crear como, hey, vamos a tomar un café y de paso yo te ayudo, porque más o menos esa fue la estrategia que yo hice, o sea, yo me iba y entre risas, mira, yo te ayudo, yo hago, mira, yo no estoy haciendo nada malo con tu nombre ni con tus datos, y acá mira. Es así que yo hasta tenía profesores que me decían, no, puedo entrar nomás, acá está mi computadora y acá está este es mi dato y vos podés cargar. Entonces yo le mostraba y sabía que lo que yo estaba haciendo estaba bien, porque eso también yo llegué a encontrar de algunas personas, es como que le da un poquito de miedo el dar nomás tus datos para que vos subas a una plataforma. Aparte, esa carta de recomendación tiene que estar firmada. Entonces son unos cuantos, y si la persona no está tan familiarizada con la tecnología, es algo que le puede asustar. Pero lo importante es ser astuto en cómo pedir el favor y también mostrarte muy claro en lo que estás haciendo para que sea un proceso fácil. Bueno, yo subí mi aplicación y eso fue así horrible porque en realidad tenían que habernos dicho si pasábamos o no en julio, decía, ¿verdad? Pero fue así, llegó junio, no había noticias. Mitad de junio no había noticias. Llegaba julio y así no había noticias. Entonces bueno, sabías si te quedaste o no te quedaste. Había mencionado que hubo el taller de mentorías y eso también es como una buena red de apoyo que, que yo celebro mucho que tiene Fulbright, que te da como mucha contención porque es como que cada uno puede decir, che, ¿a vos ya te llegó? No, ¿a vos te llegó? Tampoco. Entonces es algo muy bueno que yo sé que creo que no otras becas te dan. Y recuerdo que
es así como unos meses son muy, muy difíciles, hasta que, si mal no recuerdo, a mitad de julio, sí, mitad de julio más o menos, si no fue a finales, me llegó el mail, porque te avisan por mail, que pasé a la siguiente ronda de entrevistas, con un margen de 15 días. O sea, que yo de la entrevista, desde que yo recibí el mail, pasaron 15 días para mi entrevista, donde ya te dan todo, te dan el día, te dan la hora, te dan el tiempo que va a durar tu entrevista, con así com- como, como una estructura en la cual tenés que seguir. Y, y eso, o sea, lo más inteligente que puedes hacer es, ni bien terminas de subir tu aplicación, es empezar a trabajar ya en el discurso que vas a decir de cómo venderte, eh, porque es lo que te va a ayudar a poder aprovechar mejor esos 15 días. Eh, También algo que quiero, o sea, que me gustaría que la gente sepa si considera Fulbright es que también hay muchos videos en YouTube y ellos también tienen una plataforma o sea, tienen unos recursos en Classroom donde hay unos cuantos videos también ya alzados. No están tan actualizados en cuánto tiempo porque el tiempo varió. Yo no recuerdo si lo mío se acortó o se aumentó, pero estaba entre 3 a 5 minutos. Y entonces tenés que ser rápido, tenés que estar seguro y, y es muy importante que practiques, porque cuanto más practicas es más fácil de poder contar lo que vos sos en poco tiempo y de lo que querés hacer y por qué querés hacer y por qué te tienen que elegir. Yo recuerdo que yo fui la última persona entrevistada porque yo había preguntado eso, a mí me tocó un viernes, creo que fue un viernes a la mañana y yo, como ya había pasado un año de que yo había trabajado con la profe Azu, yo me acuerdo que para la entrevista le volví a escribir para que me ayude, porque yo realmente no hice lo que le estoy recomendando, que es trabajar en mi discurso para la entrevista, porque yo estaba confiadísima que yo no iba a quedar. Yo lo único que hice, este proceso era porque yo necesitaba juntar todos esos documentos que yo sola no me estaba saliendo porque no estaba confiando en mí. Entonces era así como que me llegó el mail que dé y era ¿qué hago? Y ahí la teacher me dio sus conocimientos y tuvimos dos sesiones. Íbamos a tener una tercera, pero ya no le dio el tiempo a ella. Me acuerdo que me dijo, si tengo tiempo, te aviso y nos juntamos una última vez, pero ya no nos dio. Y en la primera entrevista fue así como que le conté más o menos cómo estaba cómo fue mi perfil, cómo fue lo que mandé. Ella me dio unas cuantas indicaciones. eh, Practiqué, no recuerdo si ya había practicado una vez con ella, pero yo sí recuerdo que en la segunda ella me dijo, vamos a hacer como si fuera el real ya, y anda a ponerte la ropa y en el lugar. Y eso fue lo que yo no esperaba, pero que fue lo que me re sirvió. Y porque, o sea, es como que es tan diferente cuando vos tenés la idea en la mente, pero cuando practicas una vez antes del momento real, te da mucha más seguridad para ese día. Porque mi entrevista era a las 10 ponele, 9:30, pero yo desde las 5 yo no podía más dormir. Entonces, es, es muy difícil. Y es muy difícil cuando estás muy nerviosa, pero cuando empezás a trabajar, em, la ansiedad va bajando. Después de esa de esa segunda sesión, yo recuerdo que yo todavía estaba muy nerviosa y no se me quedaba bien lo que yo quería contar. Entonces, lo que yo hice fue, porque yo quería usar como frases así muy avanzadas por ahí, muy de grammar avanzado, y no me estaba dando por el inglés y no me estaba dando por los nervios. Entonces, lo que yo hice fue reducir el nivel y eso era lo más simple. Y inconscientemente practicaba todos los días que me quedaban después de esa última sesión. Y yo así, no sé cómo llegué ese día,
me salió todo de arriba a abajo y ya tranquila, pero porque ya dije, bueno, ya está, hice lo que pude, practiqué lo que pude practicar y, y era como una también una tranquilidad parte mía de que estaba avanzando más de lo que yo esperaba avanzar, ¿verdad? Recuerdo que ese día de la entrevista, si mi entrevista era a las 9:30 o las 10, yo ya había apagado mi teléfono y después de la nada prendo de vuelta y me habían avisado si por favor podíamos adelantar media hora. Entonces también recomiendo estar como igual pendiente de tu mail o de tu teléfono porque de por ahí pueden surgir estas cosas. Y por suerte, gracias a Dios, como yo estaba desde temprano despierta, adelantamos y en la entrevista estaba una persona de Becal, estaba Sergio, que es el de la embajada encargado del, la coordinación de becas. Y estaba una ex becaria de Fulbright que hizo también una maestría en educación, pero más relacionada al arte. O sea que siempre va a haber alguien que ya fue becario de tu área. O sea, si yo era alguien que iba a hacer algo de ingeniería, no iba a estar alguien de educación, iba a estar alguien de ingeniería. Em, entonces, en mis casos, tuvieron tres personas más. Y también, o sea, el ambiente que ellos crean es para que vos te sientas segura. Yo saludé y lo primero que me dijeron, nosotros estamos acá para apoyarte. Si vos no te acordás de una palabra, no pasa nada. Si vos necesitas respirar, no pasa nada. Eh, y eso a mí me dio mucha tranquilidad. Cada uno se presentó y el, te dan lugar a que vos empieces. Me acuerdo que yo empecé y yo, una o dos palabras me acuerdo que no estaba segura si estaba diciendo bien y yo admití, dije que no sabía si estaba pronunciando bien o diciendo bien y yo sentí como que, bueno, capaz y fue impresión mía, pero sentí como que incluso eso le dio a ellos como una tranquilidad o como que a mí hizo que el ambiente sea también más ameno, como que de ambas partes había como una conexión. Sentí yo, no sé, la capaz y yo nomás estaba así muy en la nube en ese momento. Pero a lo que voy es que no tengan miedo, o sea, es un ambiente seguro donde todos sabemos que pueden pasar cosas. Tener un vaso de agua a mano, eso también es muy importante porque de repente o te atorás, lo que me está pasando ahora, o no sé, incluso pasa por los nervios de repente, porque eso te dicen, si necesitas tomar agua, no te preocupes. Entonces es como que tratar de el ambiente adaptar a todo tipo de cosas que pueden llegar a pasar, o tener un pañuelo, qué sé yo. Después de la entrevista, o sea, yo terminé de mi discurso y empezaron las preguntas. Me hizo una pregunta cada uno. Sé que en otras situaciones te hacen más de una y que te hagan más preguntas no siempre significa que estuviste mal, sino que simplemente quieren saber más de vos y entender más de vos. A mí me hicieron una pregunta de em, una situación en donde yo haya superado algo muy difícil para mí. Después me hicieron otra pregunta de qué es lo que yo pienso hacer al volver al país. Y otra pregunta que iba relacionada a que dentro de alguna de esos grupos de voluntariado que yo hice, cómo yo resolví o cómo yo ayudé a que se resuelva algo importante para el grupo. Entonces es como que también tratar de, previo a esto, hacer una buena introspección y como un análisis de todo lo que vos venís haciendo, ya sea haciendo una listita o qué sé yo, porque hay veces que consideramos que no hacemos mucho. Pero después al escribir y al bajar todas esas ideas te das cuenta que pucha, sí, y que si sabes contar y que si sabes analizar es importante lo que hiciste y tenés potencial para generar un cambio que es lo que ellos están buscando. Después de estas entrevistas, sin mal no recuerdo, pasaron otros 15 días donde te llega el mail si es que quedaste o no quedaste para la siguiente ronda, que es de los exámenes.
Afortunadamente, de vuelta me llegó el mail de que pasé a la siguiente ronda y ya directamente con el voucher, esos vouchers te permiten agendar el TOEFL y el GRE con cero, cero costo. Em, en Paraguay tenés que irte o sea, se hace todo online, pero el día del examen te vas a la sede del CCPA que está en España, o al menos eso fue hasta el año pasado. Em, y ahí tenés tanto el examen, un día es para el TOEFL y otro día es para el GRE. Y en mi caso yo rendí primero el GRE un viernes y el sábado de la mañana recuerdo que rendí el TOEFL. Em, el TOEFL, yo al TOEFL ya no le tenía miedo porque ya le venía conociendo de hace rato. Em, pero sí al GRE porque eso fue una estructura completamente nueva y es un poquitito más avanzado porque también vos no solo estudias el idioma, estudias de vuelta la parte de números y es, por ejemplo, en mi caso que yo estaba en educación, era volver a repasar de vuelta todo. También el puntaje del GRE influye bastante de acuerdo a tu programa y a y los requisitos de las universidades a las que vos querés aplicar. En mi caso, mi puntaje del GRE no importaba si era alto o si era bajo, porque ninguna de las universidades a la que yo quería postular, y en especial por mi programa, no me pedían tener un puntaje del GRE. En el TOEFL, Fulbright te dice que tenés que tener entre 60 a 80 para poder pasar a la siguiente ronda. O sea, lo mínimo que vos tenés que hacer en el TOEFL ese día es o 61, 60, 61 o si no podés, o más de 80. Igual entre ese rango va a estar bien, podés pasar. Porque ellos lo que necesitan es comprobar que vos vas a poder sobrevivir por lo menos esos días. Si no llegas al 80 o llegas a 80 pero tu universidad te pide 90, que es más o menos lo que me pasó, hay otra vez un rango que ellos manejan para saber cuándo mandarte al curso de inglés. Porque yo, por ejemplo, vine al curso que empieza en enero, el preacadémico. Pero también hay otro curso que inicia en marzo. Este año no hubo nadie que vino en marzo en Paraguay porque yo fui la única. Pero en general nadie vino en marzo por las condiciones políticas que está pasando ahora. Pero esa es otra opción que Fulbright ofrece. Em, y yo llegué a incluso a decir, ¿será que, o sea, en esa desesperación yo dije, ¿será que yo voy a poder prepararme bien igual? Porque vos venís acá a estudiar inglés pero sin universidad. Y vos igual a la par tenés que prepararte. Porque el curso de inglés acá es súper pesado. O sea, la gente piensa que, te vas a ir a estudiar inglés en Estados Unidos, 6 meses, chill. No, no es así. O sea, acá venís a estudiar realmente. El nivel del curso de los profesores es tremendo. O sea, te dan 4 horas de clase, después tenés 4 horas de tarea y a la par vos tenés que prepararte para el TOEFL y a la vez te siguen, te siguen bombardeando con mails para que vos, o sea, y aunque no te bombardeen, vos tenés que estar pendiente de tus aplicaciones, porque eso todo sigue a la par. Entonces, no es más fácil venir a estudiar inglés. Es obvio, la experiencia se alarga un poco más, pero también el esfuerzo es mucho mayor. Em, entonces, yo diría que el inglés no sea un impedimento. Y aunque sea algo que te da mucha inseguridad, igual tenés que probar porque hay personas que vienen, Fulbrighters que vienen para hacer el pre-academic, que se nota que le cuesta un chiqui más, pero avanzan muchísimo porque vale la pena todo lo que te enseñan acá. Y si vos sabes aprovechar la oportunidad, vas a mejorar. Y es mucho más fácil de adquirir el idioma porque estás inmerso en la cultura. Y también es algo muy personal, que vos te expongas de vuelta a las personas con quienes podés practicar. Porque si venís y te juntas otra vez con las personas de tu país, es mucho más difícil. Entonces, en todo el proceso siempre hay un porcentaje gigante.
de la actitud que tengas y de las ganas que tengas de que valga la pena todo el esfuerzo que estás poniendo. Em, Otra cosa que me olvidé de mencionar, hay un examen que se hace durante el proceso a la aplicación, que es o el del CCPA o si ya tenés el del TOEFL. Y el del CCPA tiene una estructura de grammar, listening, writing, speaking, si no me equivoco, y es menos complicado que el TOEFL, obviamente, pero es simplemente para no pagar todo lo que cuesta el TOEFL, te dan esa opción, porque vos tenés que presentar un comprobante de cuál es tu nivel de inglés para el proceso de aplicación de tu perfil. Em, Después, como yo elegí la universidad, yo ya venía a la Universidad de Illinois, a la que yo ahora voy a ir a estudiar. Yo ya tenía en mente porque yo conozco otras chicas que ya hicieron el mismo programa ahí. Una de ellas también fue una bióloga, entonces yo ya estaba familiarizada y es como que ya le venía estudiando a esta universidad. Las otras que yo fui agregando fue porque investigué, o sea, busqué y también pregunté, porque vos tenés que tener en cuenta varios factores, por ejemplo, que tiene que durar máximo 24 meses, porque si aplicas a Fulbright, Fulbright Cal o el Fulbright Core, te ponen un periodo de tiempo para terminar tu programa. También hay un límite económico. Yo puedo gastar 80.000, pero de esos 80.000, vos acordate que de esos 80.000 se te descuenta ya lo que te pagan por tu ticket aéreo, después está tu estipendio, después están tus libros. O sea, hay que hacer mucha matemática también para saber cuál elegir. También importa mucho con cuánto se puede vivir en la ciudad donde te vas, porque obviamente yo viviendo en Urbana, Champaign, no voy a estar lo mismo, no voy a gastar lo mismo que si me voy a Colombia, Nueva York. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero yo traté también de pedir recomendaciones de personas que ya pasaron por este proceso de investigación y es como, che, vos, ¿qué te pareció? Y es así que a mí me ayudó a haber tenido como mi listita, porque una vez que voy a quedar seleccionada y empecé a tener la ayuda de los advisors de IAI, ellos te mandan una lista y esa es una parte también donde tenés que saber negociar. Por ejemplo, a mí de las cuatro que me mandaron, tres no me gustaban, entonces es como que yo intenté buscar más opciones. Siempre es bueno que vos hagas ese trabajo porque vos sos la que te vas a ir a estudiar, vos sos la que vas a ir a vivir en otro lugar, em, y al final vos sos la que querés, vos sos la que sabes lo que querés aprender. Entonces vos le tenés que contar a ellos, bueno, yo me quiero ir a hacer Special Education y me quiero enfocar en Early Intervention, pero de por ahí hay otra chica, otro chico que quiere ir a estudiar Special Education, pero él se quiere enfocar en STEAM. Entonces va a tener que buscar universidades donde los profesores se enfoquen más en esas áreas, ¿verdad? Em, yo recuerdo que pude agregar una universidad, o sea, pude hacer ese cambio y después ya no me permitieron porque ellos te tienen que aprobar la lista de universidades que mandas. Em, ¿Y qué tuve en cuenta? Yo tuve en cuenta los profesores y las investigaciones que ellos hacían, también los laboratorios. Am, Porque es muy importante. Bueno, yo quiero vivir la experiencia de investigación, entonces para mí era importante qué es el foco de esa universidad, de ese college ahí, ¿verdad? Y en el primer proceso de que me aceptaran en las universidades, solamente la Illinois me pidió entrevista. Y de vuelta, es un poquito más relajado. Algunos te piden entrevista, otros no. Y básicamente lo que ellos quieren saber es tu experiencia. eh, y es algo que valoran mucho porque normalmente acá la gente después de recibirse ya empieza el máster y nosotros estamos acostumbrados ya a venir con un background de trabajo. Y sabemos que
la realidad se ve trabajando. Em, Después, bueno, ¿en qué consiste la beca? Ellos, ahora que yo estoy haciendo el pre-academic, yo recibo fondos del gobierno americano. O sea, Becal no me está pagando porque yo soy Fulbright Cal. Lo que me pagó ya Becal fue mi ticket para venir acá. Que te compran una vez que vos tenés tu visa. Y vos tenés tu visa 1, 2, 3, 4, 5 días antes de viajar. Entonces, eso también es otro punto que te genera así mucha ansiedad, pero esos son los tiempos. O sea, no se le puede culpar a nadie, es así. O sea, vos tenés que esperar muchísimo para saber cuándo vas a venir, tenés como una fecha estimada, porque una vez que te acepta la universidad, por ejemplo, a mí me llegó la carta de que me aceptaban el programa de intensivo del inglés. Yo con esa carta de aceptación me puedo ir a la embajada para contarles, bueno, yo tengo esta carta, yo me quiero estudiar inglés, yo soy becaria de Fulbright y tengo que volar para estar allá el 8 de enero, por ejemplo. Entonces, te vas para la entrevista cuando ellos te dicen, ahora el proceso de la visa es diferente, tenés que llenar un formulario, te llega un código, de acuerdo a ese código, sabes cuándo te vas, tenés que llevar el código, tenés que llevar todos los papeles que te piden. Em, yo recuerdo que la visa me dieron un número y me dijeron el día que me fui para la entrevista de la visa. Me dijeron, tenés que estar atento a tu teléfono porque nosotros te vamos a llamar cuando esté tu visa. Y mi visa salió el 24 de diciembre. O sea, yo me iba a comprar la comida de la buena y después ya pasé a retirar mi visa. Em, Otra cosa que también hay que hacer es el chequeo médico general. Hay un medical form que ellos te pasan donde tenés que hacerte los chequeos, tenés que ver tus vacunas, hay un examen de tuberculosis, normalmente igual por ser estudiante internacional y venir del país de que venís, te exigen volver a hacer. Em, Hay otro documento que te pasan que el DS-19, ese documento vos también tenés que llevar para pedir la visa y ese documento el que tenés que tener todo el tiempo contigo una vez que estás acá en Estados Unidos. Em, Una vez que sale todo, una vez que se confirma tu visa, Becal te pasa la propuesta de itinerario de viaje, vos aceptás y la pregunta será, ¿por qué no aceptarías? Bueno, y hay factores, por ejemplo, que si tu escala es muy larga y no te va a dar para llegar al segundo vuelo porque la puerta está muy lejos o de por ahí tenés que tener en cuenta que cómo enganchar las conexiones si es que hay un retraso. O sea, hay que tener en cuenta también esos puntos. Em, en mi caso, a mí me quedaba bien la propuesta que me dio Becal, entonces yo acepté de ese itinerario. Una vez que yo llegué, yo todo este periodo de curso de inglés me quedé viviendo acá en un campus. Entonces yo directamente vine a alojarme acá en uno de los dormitorios de la universidad y, y eso básicamente, o sea, dentro de la universidad es completamente diferente, capaz es diferente a la experiencia off campus, pero hay factores que te dan más seguridad estando acá, al menos cuando es tu primera experiencia viviendo y estudiando sola en otro país. Yo por eso elegí on campus, pero hay también opciones buenas y seguras. Off campus es más barato también. em, pero te queda todo más cerca. Igual no porque te vayas off campus va a ser más difícil de llegar. Pero en general es bastante seguro. A mí lo que más me gusta de todo el proceso es que yo siento como todo el ambiente educativo está enfocado en el estudiante y en que su ritmo y su tranquilidad en el proceso de estudio se asegure. O sea, teniendo en cuenta que yo vengo de estudiar y trabajar.
tener que estar enfocada solamente en estudiar acá es mucho más relajante. El estipendio normalmente a mí me pasan el 25 de cada mes, que te pasa ahí de vuelta, porque el pre-academic se encarga el gobierno americano de financiar. Una vez que yo inicie el máster, o sea que en agosto voy a empezar a recibir dinero de Becal y es el gobierno paraguayo quien me financia. Y termina la ayuda que viene del gobierno americano y ahí el estipendio y todo lo demás viene de parte de Becal. Pero por ahora yo sigo recibiendo la ayuda de IAI a través del gobierno americano.